Estimados suscriptores de Visión Democracia TV, gracias por estar con nosotros en otra emisión de análisis. Hoy conversaré con el diputado Omar González Moreno, jefe de la fracción 16 de julio de la Asamblea Nacional, dirigente nacional de 20, fue gobernador del estado de Bolívar y además es colega, es periodista. Diputado, gracias por aceptar la invitación de Visión Democracia TV. Un placer estar en tu programa, Darwin. Un saludo muy cordial a todo el equipo de Visión Democrática TV, especialmente los que hacen posible este programa Análisis. A tu orden. Diputado, el presidente Juan Guaidó, el pasado miércoles 23 de septiembre, hizo una solicitud a la comunidad internacional, especialmente a la Organización de Naciones Unidas, para aplicar el R2P, el principio de responsabilidad, para proteger los intereses de los venezolanos. ¿Qué esperar de esta solicitud? ¿Por qué le pregunto qué esperar? Porque se han generado muchas expectativas. Horas después que el presidente Guaidó hizo su anuncio, empezaron a circular cualquier cantidad de mensajes con ideas bastante absurdas en torno a una acción militar inminente. Hay que ser sinceros con la población. ¿Qué esperar de esta solicitud? Efectivamente, el presidente Juan Guaidó por fin se decidió a solicitar la aplicación de la doctrina que ya las Naciones Unidas ha aprobado, que es precisamente la responsabilidad de proteger a los pueblos frente incluso a sus propios gobernantes para evitar que se cometan genocidios. Es el famoso R2P, la responsabilidad de proteger. Esto para evitar que se susciten casos como el de Armenia o el de Ruanda o el de la ex Yugoslavia, que se partió en 7 países, o tantas matanzas que han ocurrido en el mundo frente a la mirada indiferente de la comunidad internacional. Lo que está sucediendo en Venezuela es de similares dimensiones, y no porque lo digamos los venezolanos que estamos padeciendo en carne propia esta tragedia, sino que ya está sustentado mediante un informe oficial de una misión independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que sustenta pues el genocidio que se está cometiendo en Venezuela. Así como también ayer la propia Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, dijo que solo este año los organismos de seguridad del Estado, civiles y militares, habían ejecutado más de 2.000 personas, entre torturas, desapariciones forzosas, y la mayoría de ellos son jóvenes. El Observatorio Venezolano de la Violencia señala que en lo que va de la vigencia del chavomadurismo en Venezuela, han sido asesinadas más de 300.000 personas. Estamos hablando de 300.000 personas, más de 250.000 de seres humanos asesinados, 200.000 de los cuales son jóvenes entre 14 y 19 años de edad. Y uno de cada 13 de esas personas han sido ajusticiadas por los cuerpos de seguridad del Estado, es decir, civiles y militares, en los centros de reclusión mediante tortura, en centros de reclusión clandestinos, en fin, en diversas modalidades que se han aplicado en el país. Esto está sustentado con testimonios de los familiares, de los sobrevivientes e incluso de torturadores, incluso de desertores de la policía y de los cuerpos castrenses. Ahora bien, el solicitar el R2P ha sido una tesis que la fracción 16 de julio ha planteado desde hace años ante los oídos sordos no solamente del gobierno interino, sino también de los llamados grupos del G4, el grupo de los 4, que son los partidos tradicionales en Venezuela, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, que preferían buscar diálogos, elecciones, negociaciones con estos criminales. Bueno, todo esto se les derrumbó y María Corina Machado recientemente había publicado lo que yo considero el documento político más importante de los últimos tiempos, la llamada Operación para la Paz y la Estabilización de Venezuela, donde decía que la única ruta que le queda a Venezuela es la solicitud y la conformación de una fuerza multilateral conjuntamente con la presión interna para dar al traste con esto.
Ahora bien, ajá, muy bien, tú lo dices muy bien. Esto no es de la noche a la mañana, ya las Naciones Unidas van a aprobar los cascos azules, etcétera, etcétera. es No. correcto. Hay otras instancias que también se deben escalar en este momento, que nosotros también nos hemos planteado, como por ejemplo solicitar ante la OEA la aplicación del artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, así como también aprobar dentro de nuestro propio país el artículo 187, numeral 11 de la Constitución, que permite el ingreso de fuerzas militares precisamente para neutralizar a los grupos subversivos, violentos, guerrilleros, terroristas, narcotraficantes que se han apoderado del país. Esto es una obligación, la única obligación, la obligación fundamental del gobierno interino es precisamente buscar el cese de la usurpación mediante mecanismos como estos. Por eso nosotros celebramos esta decisión. Ahora, Raúl. diputado, también el principio del R2P de la responsabilidad de proteger también establece mecanismos diplomáticos, políticos. O sea, pareciera que no solamente se trata de ir a una acción internacional de fuerzas militares, sino también de iniciar un proceso de presión internacional, política y diplomática para llevar al gobierno de Maduro a una mesa de negociación, por ejemplo. Es exacto. En primer lugar, a diferencia del TIAR, que es un tratado, el R2P es una doctrina que los estados pueden asumir independientemente del Consejo de Seguridad, independientemente de sea aprobado o no. Algunos estados pueden hacer una coalición y actuar, no necesariamente militarmente. Pudieran ver desde el punto de vista diplomático, retirar a todos los embajadores de esos países en Venezuela y sacar a los representantes del régimen de Maduro de sus respectivas países o naciones. En todo caso, también sanciones económicas, congelar las cuentas del régimen de Maduro. Es decir, hay toda una gama de posibilidades que establece el R2P hasta llegar, como ha sucedido o como está sucediendo en este momento en Sudán, en Somalia, o como sucedió en Libia, el envío de cascos azules, por ejemplo, para resguardar la ayuda humanitaria que la comunidad internacional de alimentos y de medicinas estaban enviando o están enviando a esos países. Incluso en algunas circunstancias, esas mismas unidades multinacionales llamadas cascos azules de las Naciones Unidas también han servido para cuidar procesos electorales, ¿no? Y no como el Plan República, que es una extensión, es el Partido Socialista Unido en Armas, sino los cascos azules cuidando un proceso electoral donde una población exprese realmente cuáles son sus decisiones para un gobierno legítimamente electo. Es decir, hay, como tú dices, toda una gama de posibilidades. Ahora, antes de ir a una primera pausa, una pregunta corta. Esto necesita un trámite ante la ONU. Tampoco es que si Guaidó lo solicita de inmediato todo está aprobado. Tengo entendido que es posible que tenga que ir al Consejo de Seguridad donde Rusia y China pudieran oponerse. ¿Es correcto? No, no necesariamente. Como te digo, es una doctrina que cualquier Estado, independientemente de ser miembro o no del Consejo de Seguridad, lo puede aplicar, la responsabilidad de proteger. Y por eso es la importancia del TIAR, de activar el artículo 8, porque ya nosotros estamos de nuevo incorporados al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, donde Chávez retiró a Venezuela. Guaidó y la Asamblea Nacional decidió reingresar. Efectivamente, en el Consejo de Seguridad tienen poder de veto dos de sus miembros, China y Rusia, que son aliados de Maduro. De manera que allí, si se llega a esa instancia, bueno, la burocracia del Consejo de Seguridad podría ser eterna. Entonces, pero es un paso importante, claro, sin duda alguna importante, porque pone en el escenario las Naciones Unidas, sobre todo en este momento, después del informe del Consejo de los Derechos Humanos y del informe Bachelet, la necesidad de no dejar solo a Venezuela, porque Venezuela no es nuevamente por los venezolanos, sino que ya está en riesgo la región.
porque desde La Habana, que es donde está el poder real en Venezuela, los cubanos utilizan a Venezuela para expandir sus acciones de desestabilización. Bueno, y prueba de ello es lo que sucedió donde tú estás en este momento, Darwin, Chile, lo que sucedió en Ecuador, lo que está sucediendo en Colombia en este momento, lo que han pretendido hacer en Brasil y en otros países, e incluso hasta en los propios Estados Unidos. Expandir los disturbios, la violencia financiados por Caracas. Ahora, le dejo una pregunta para ir a la pausa. En el marco del R2P, de la doctrina del R2P, María Corina sí estaría dispuesta a participar en una negociación, porque ella ha rechazado esa vía porque de forma muy clara alega que el gobierno, sencillamente, el régimen de Maduro, juega con ese tipo de negociaciones. Vamos a una pausa, ya regresamos. Diputado, antes de ir a la pausa, le dejaba una interrogante. Si María Corina Machado, que había rechazado cualquier posibilidad de negociación con el régimen, aceptaría esta vía en el marco de la aplicación de la doctrina del R2P. No, definitivamente allí no hay posibilidad de negociación con los criminales, con esas mafias que han destruido el país. La única forma de negociar es con los otros estados, tratando de persuadirlo para que nos ayude a los venezolanos que están en este momento en las calles, que tienen tomadas las calles de las principales ciudades del país y de equiparar una fuerza multinacional capaz de ayudar a salir de esta terrible situación. El R2P no establece la posibilidad de negociación. Con Maduro ni a misa, ninguna posibilidad de negociación, ni María Corina Machado, ni la fracción 16 de julio, ni nuestros aliados, donde hay varios partidos, como por ejemplo Alianza Bravo Pueblo, Convergencia, y sobre todo sectores representativos de la ciudad. De hecho, en las últimas encuestas y sondeos de opinión de las empresas más reputadas, más prestigiosas del país, bueno, aparece la ruta que ha establecido María Corina Machado, 20 Venezuela y sus aliados, como la ruta que más respaldo tiene. Y ella, en la dirigente política que genera más confianza para los venezolanos. Ya hemos sido engañados muchas veces con esta estratagema, Darwin. Hoy, por ejemplo, está en Venezuela de manera casi clandestina una misión que envió uno de los compinches de Maduro, el señor Josep Borrell, el comisionado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, sin decirle ni siquiera a la presidenta de esa instancia que agrupa 27 naciones, mandó una misión en un avión privado desde República Dominicana y está aquí tratando de negociar con Maduro lo que ellos llaman unas condiciones de elecciones parlamentarias. Esto es una bofetada, que por cierto le salió ayer al paso el propio Congreso Español, y la propia secretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio de los Estados Unidos, y senadores y congresantes norteamericanos y de Colombia y de Brasil y de otra serie de países, que le dice a Borrell que saque sus manos, tratando de darle una bombona de oxígeno a esta narcodictadura. Borrell está siguiendo los mismos pasos que José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de España, que de manera tarifada se había convertido en el peón de oro de Maduro para comprar los lujosos chalets que tienen en distintos países de Europa. Bueno, Borrell va por ese camino. Nosotros, la fracción 16 de julio, solicitamos a la Asamblea Nacional del Parlamento venezolano que lo declarara persona no grata, y a Borrell lo deberíamos declarar enemigo del pueblo venezolano porque está tratando de mantener a toda costa esta tragedia, esta desgracia que le ha caído a Venezuela. Ahora, diputado, que Guaidó haya solicitado la aplicación de esta doctrina es una victoria para María Corina Machado y para 20 que han venido manejando esta tesis. ¿Quiere decir esto que comienza a recuperarse la unidad en la oposición? Esto no es para regodearse
en una tesis, de haber sido aceptados en la tesis, de haberle recomendado a Guaidó y al gobierno interino y al país nacional el que este era el camino, esta era la ruta, porque esto, la verdad es que no es irrelevante frente al drama que están viviendo los venezolanos. Lo más importante es conseguir los resultados, ¿no? Y para conseguir los resultados se necesita precisamente volver a conversar con Guaidó. Nosotros nos salimos de la Mesa de la Unidad Democrática hace varios años, me refiero a 20 Venezuela, porque mientras hacían una simulación de lucha, habían algunos de sus representantes negociando en República Dominicana, en Oslo, en diversos sitios, negociando con el régimen. Incluso se llegó, Darwin, a plantear la posibilidad de formar un gobierno, ¿no? Mixto, con representantes de los que ahora sabemos son criminales contra la humanidad, como Vladimir Padrino López, o con Néstor Reverol, quienes ilícitamente ejercen los cargos de ministro de la Defensa y ministro de Relaciones Interiores, respectivamente. Bueno, nosotros no comulgamos con esto y rompimos con eso que llaman la Mesa de la Unidad Democrática, que no era más que una fachada de 4 partidos que han asumido en estos 20 años la conducción de la oposición en Venezuela, con los resultados que ya todos conocemos. Entonces, este sectarismo del G4 que ha ido mutando, se ha ido convirtiendo, como se han ido transformando, que si de la Coordinadora Democrática, la Mesa de la Unidad Democrática, al Frente Amplio, ahora un pacto unitario, pero siempre con el mismo cogollo, las cúpulas, los conciliábulos, tomando las decisiones de espalda a los venezolanos. Con eso no comulgamos. Creo que si ¿por qué Guaidó cambia la orientación? Esa fue una de las exigencias, no solamente de María Corina, sino de Ledesma, incluso de Capriles. ¿Por qué? ¿Por qué cambia la orientación de la estrategia? No puedes meter en el mismo saco, Darwin, perdóname, a Enrique Capriles con María Corina Machado en el mismo saco con Antonio Ledesma. No. Capriles se ha convertido en un instrumento del madurismo. Él está promoviendo, incluso inscribió candidatos. No, es que no me refería, cuando mencionó a Capriles, no los comparaba que estaban en la misma posición, sino que los tres, a su estilo y con sus intereses y sus objetivos, habían solicitado un cambio en la estrategia, una reorientación, un regreso a los objetivos iniciales. ¿Ok? ¿Por qué Guaidó ahora cambia? ¿Qué ha ocurrido de nuevo? Bueno, Capriles es el pasado. Fue un dirigente, 2 veces candidato presidencial, fue gobernador del estado Miranda, alcalde, y no supo defender las victorias que obtuvo en el proceso electoral presidencial. Es decir, Enrique Capriles representa el pasado. Juan Guaidó representa, es el presente, ¿no? Que tiene la obligación de actuar. María Corina es el futuro de Venezuela. Esas son esas 3 fases. Y la verdad es que choca cuando tratan de meter en un mismo esquema, si sean de la crítica al gobierno interino, a un Enrique Capriles Radós que a una María Corina Machado. Es el cielo o la tierra la diferencia, ¿no? Pero bueno, en todo caso, efectivamente hay quienes, Guaidó hasta ahora había cambiado una extraordinaria, una sin precedentes respaldo del pueblo venezolano cuando asumió el 23 de enero del año 2019 la presidencia de la Asamblea Nacional, y el 23 de febrero asumió la presidencia interina de Venezuela. Él cambió todo ese apoyo por el apoyo de los diputados del G4 en la Asamblea Nacional. Entonces ha venido perdiendo respaldo, pero de manera creciente, incluso hiciera cosas como esa del cucutazo, que fue un rotundo fracaso, o la del 30 de abril, en la que realmente quedamos muy, muy mal parados, o las operaciones esas llamadas Gedeón, que yo no sé si fue del gobierno, fue de la oposición. O sea, ha cometido muchos errores, además de
de los señalamientos, de la poca transparencia, la opacidad como que administrativamente se ha manejado el gobierno interino. Bueno, con todo eso ha venido realmente perdiendo su base de sustentación, que fundamentalmente en este momento es el reconocimiento que hace más de 50 países con Estados Unidos a la cabeza de su gobierno y de respaldo decidido. Ahora bien, frente a esa situación que se está registrando, vemos que la tesis de María Corina Machado de 20 Venezuela, de Antonio Ledesma y de los demás aliados, bueno, va ocupando esos espacios. Yo te puedo decir que acabo de ver una encuesta, un par de encuestas, donde ubican a María Corina Machado sobre el 40% de respaldo del pueblo venezolano, frente a un 13% de Nicolás Maduro, y muy por debajo está los demás candidatos, para no mencionar ninguno. Enrique Capriles Araoz, que tiene apenas un 1% de respaldo, después de haber tenido un respaldo gigantesco. De manera que esa es la situación en Venezuela en este momento. Y María Corina Machado, esta es una mujer que tiene un orgullo bárbaro de ser venezolana y de rescatar la libertad y la democracia y el desarrollo de nuestro país. Y estoy seguro que está dispuesta a hacer cualquier sacrificio, como lo ha demostrado, para conseguir ese objetivo, la liberación de Venezuela. Ahora bien, usted mencionaba, le quiero dejar otra pregunta, porque vamos a hacer una nueva pausa. Usted mencionaba la debilidad del gobierno interino actual de Juan Guaidó, que producto de sus errores ha perdido fortaleza y además credibilidad en la población. Ahora bien, eso pudiera afectar este proceso de aplicación de la doctrina del R2P porque no genera confianza en la población. La pregunta ¿es posible que Guaidó recupere esa credibilidad y esa confianza a partir de ahora? Vamos a la pausa, ya regresamos. ¿Todavía tiene tiempo el gobierno interino de Juan Guaidó de recuperar la confianza y la credibilidad de la población que ha perdido producto de sus errores? La rectificación es un paso muy importante en ese camino. Desde luego, el ser humano comete errores, pero al rectificar, desde luego, ayuda a recuperar la confianza, aunque quede lesionada, desde luego. Sí, yo pienso que sí, que todavía hay tiempo eh, para que el pueblo venezolano, y lo está demostrando en las calles, ¿no? Ya hoy, por ejemplo, hay decenas de personas detenidas por los sucesos de ayer en diversos estados del país. Se han alzado poblaciones enteras, como ha sucedido en el estado de Yaracuy, como ha sucedido en el estado Zulia, donde la gente está obstinada, harta de los malos servicios, de las carencias de comida, de medicina, de gasolina, de gas doméstico, etcétera, etcétera, de luz, de agua potable, cosas elementales que el gobierno fallido de Nicolás Maduro no las puede garantizar. Lo mismo pasó en Monagas, en el estado de Anzoátegui, en Bocauchire, el pueblo entero se alzó y a la Guardia Nacional le voltearon las patrullas y quitaron todo rastro de los ojos, las firmas, la iconografía que tiene Chávez regado por todo el territorio nacional, lo borraron porque lo quieren sacar de la vida de los venezolanos, la imagen de Chávez y lo que él representó en Venezuela, la destrucción del país. Y esto está en casi todo el país. Bueno, de hecho hay 14 entidades hoy que están sin electricidad. Nosotros estamos en una comunicación de milagro, porque son 18 horas sin electricidad. Entonces, sí, la respuesta concreta es sí puede. Y llegó el momento de hacer la creación de una nueva unidad, realmente con los sectores populares, sin los cenáculos de los que yo te estaba diciendo que tanto daño le ha hecho a ese movimiento que necesita el pueblo venezolano, el gentilicio venezolano para salir de esta tragedia. Que ya dejen las negociaciones a espaldas de ese pueblo. Porque aquí hay mucha gente, Darwin, haciendo plata con la desgracia del pueblo venezolano, que es lo más triste. Así como el régimen de Maduro ha logrado penetrar a las Fuerzas Armadas, transformándolas,
transmutándola en un partido político, igual han penetrado otros sectores. Ahí tenemos a los sectores empresariales, Fedecámara, eso está igualmente penetrado. Los sindicatos igualmente están penetrados por la corrupción Incluso la oposición. y los partidos políticos, incluyendo a la oposición, que algunos están haciendo mucho dinero a costa de la desgracia del pueblo venezolano. Entonces, por eso yo te hablo de la necesidad de construir una nueva unidad real, una oposición auténtica, honesta, decidida a salir de esta tragedia y no simular una lucha, pero haciendo negocios a espaldas del pueblo venezolano con esas desgracias del pueblo venezolano. Diputado, Vente tiene la misma postura, tiene una postura similar, por ejemplo, a la de Primero Justicia y a la de otras organizaciones que han exigido transparencia. En la fracción 16 de julio exigió abrir una investigación por los supuestos intentos de soborno por la recuperación de activos en el exterior. Es que los casos de corrupción en el gobierno interino son escandalosos. No solo eso, mira, Darwin, la fracción 16 de julio en estas 2 últimas semanas ha solicitado 3 averiguaciones de conspiraciones, de confabulaciones de gente de todos los sectores en contra de la República de Venezuela. Está el juicio que debe salir en los próximos días sobre los bonos 2020. Bueno, en ese juicio que se sigue en una corte de Manhattan, en Nueva York, el tenedor más importante de esos bonos 2020, que es un ciudadano de nombre chino, Zheng Hu, declaró, es un documento público, tú lo puedes ingresar porque ya está incluso en los portales de esa corte de Manhattan, las declaraciones. Él dijo que él había comprado esos bonos porque por lo menos 3 importantes funcionarios le habían dicho que la Asamblea Nacional no lo iba a declarar ilegal, que iba a haber un debate político, pero que ellos le garantizaban que no se iba a declarar ilegal. Bueno, ahí hay diputados de la oposición, hay diputados de Primero Justicia, allí, que él lo declara con nombre y apellido. Hay incluso un miembro de la junta directiva de PDVSA ad hoc que nombró el gobierno interino, implicados en eso, que le dijeron, no te preocupes, chicos, nosotros controlamos la Asamblea Nacional. Y hay incluso el asesor económico de la Asamblea Nacional, estuvo allí y lo llevó a hablar a este chino con el propio Diosdado Cabello. Entonces, cuando tú ves esos casos, y nosotros solicitamos una averiguación para sacar a la luz pública esta confabulación contra la República. Igualmente solicitamos una investigación sobre el caso Monómeros, que es una empresa venezolana que está en Colombia, es la principal empresa de fertilizantes de Colombia, donde hay cosas allí que aclarar. Entonces, por cierto, ayer la Comisión de Contraloría nos dio respuesta y el propio presidente Juan Guaidó lo mandó a la Comisión de Contraloría. Y igualmente solicitamos una averiguación por el caso de la extorsión que se le quiso hacer a 3 personas que, por cierto, están llenas también de acusaciones, de actuaciones no muy transparentes, que digamos. Es decir, esto parece un nido de serpiente, ¿no? Extorsionados y extorsionados están involucrados, pero nosotros tenemos la obligación de solicitar las averiguaciones, porque los extorsionados aparentemente eran contratistas de Rafael Ramírez, de Maduro. Eso está, nosotros nos metimos en el registro de contratistas y aparecen ellos. Entonces, aquí no hay hueso sano, pareciera, pero también hay señalamientos graves de representantes del gobierno interino que trataron de extorsionar a esta gente. Nosotros en la fracción 16 de julio nos opusimos a la aprobación de esa ley de recuperación de activos de la República en el extranjero, porque sabíamos que esto era una herramienta de corrupción y para eso está el procurador de la República. Bueno, si necesita contratar a algún abogado, lo contrata, pero ¿cómo va a estar pagando a cazarrecompensas como esto para que vayan a buscar un dinero que le pertenece a los venezolanos y que está congelado y que está ubicado? Y esa ley limita un pago de comisión, que de todas maneras lo aprobaron con el voto salvado de la fracción 16 de julio,
a un 9%. ¿Tú sabes cuánto pretendían cobrar en esa negociación con Petrocaribe? 18%. Que dinero que va a necesitar el pueblo venezolano para su recuperación. Esto huele mal, como decía Shakespeare en Hamlet. Esto huele mal en Dinamarca, no, esto huele mal en Venezuela, en Estados Unidos, donde se quiso hacer ese negocio, y en los 14 países que son signatarios de Petrocaribe. Bueno, diputado, el tiempo se nos agotó. Le agradezco mucho haber aceptado la invitación, a pesar de las dificultades de comunicación que son casi que normales en Venezuela. Pudimos concretar una excelente entrevista. Gracias, diputado. Gracias, hermano. Un saludo muy cordial y muy agradecido. Que te vaya muy bien. Gracias a usted. Hasta luego. Te esperamos ver pronto aquí en Venezuela. Eso sí.